La palabra está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 20 al 32. Probablemente has tenido la oportunidad en algún momento dado de poder escuchar la palabra. Sin embargo, quiero traerte lo que Dios nos mostró mientras trabajábamos en este proceso. Tú que nos vas a ver a través de las plataformas digitales, la palabra está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 20 al 32. Y cuando todos lo tengan pueden decir un gran amén. Amén. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned el anillo en sus manos y en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le respondió: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, en el nombre de Jesús simplemente te doy gracias y te pido que seas tú desatando un tiempo poderoso en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el tema de esta noche es: ¿qué te impide abrazar a Jesús? Ese es el tema de esta noche. ¿Qué te impide abrazar a Jesús? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que realmente puede provocar que tú y yo en un tiempo como este no estemos abrazando a Jesús? Estamos claros que todos queremos el abrazo del Padre. Estamos claros, ¿verdad?, que muchas veces cuando queremos el abrazo del Padre, probablemente no lo recibimos porque hay algo ocupando nuestro corazón. No es porque el Padre no quiera abrazarnos. El Padre siempre estará dispuesto a abrazar a un hijo. El problema de este tiempo es que cuando el Padre nos quiere abrazar, nuestros brazos están ocupados de tal manera que no podemos extenderlos y abrirlos para que Él nos abrace. Hay personas que quieren abrazar a Jesús, pero hay algo entre él y ella. En otras palabras, hay una barrera, hay un impedimento que le impide, ¿verdad?, abrazar a Jesús. No siempre es pecado, a veces es una herida, a veces es una decepción, a veces es una traición, a veces es una oración que nunca respondieron y Dios no habló, no respondió. Por eso es muy importante denotar en esta noche qué nos impide abrazar a Jesús. Y hoy quiero hacerte una pregunta sencilla. ¿Qué te impide abrazar a Jesús? Hay personas que creen que lo peor o el peor pecado es dejar de venir a la iglesia. Pero hay algo más peligroso que dejar de venir a la iglesia. Y aunque es importante venir a la casa de Dios, lo más importante es seguir viniendo
con un corazón que no puede abrazar a Jesús. A lo mejor estoy llegando a la casa de mi padre. A lo mejor estoy llegando al lugar más importante. A lo mejor estoy haciendo la tarea. Estoy haciendo como dice la religión. Estoy orando, estoy ayunando. Pero lamentablemente hay una barrera entre yo y mi padre que me impide poderlo abrazar. Hay una barrera que me impide poderme acercar a él. Hay una barrera que me impide continuar en el camino que él estableció. Y aunque mi padre siempre va a tener los brazos abiertos, la pregunta es si yo tengo los brazos tan abiertos como los tiene mi padre. ¿Alguien está conmigo? Hay personas que cantan pero ya no abrazan. Sirven, pero ya no abrazan. Predican, pero ya no abrazan. Oran, pero su corazón permanece a kilómetros del Padre. Y esto es bien importante recalcarlo porque muchas veces creemos que las funciones en el reino son los que nos van a dar la victoria. La realidad es que cada función en el reino es una añadidura que Dios te entrega para que puedas trabajar en la obra, para que puedas dedicar y tenerte por digno de servir a los pies de Jesús. La Biblia establece que la mies es mucha y los obreros son pocos. Envía pues obreros a la mies porque a veces Dios está buscando gente que levante vallado, gente que se pare en la brecha, gente que haga lo correcto, pero dice la Biblia que no lo haya. Entonces, el tema de esta noche es ¿qué impide abrazar a Jesús? Y hoy quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Qué te impide abrazar a Jesús en estos momentos? Tal vez una decepción, tal vez una traición, tal vez una respuesta no llegada a tu vida. ¿Qué te impide abrazar a Jesús? ¿Qué te impide acercarte a Jesús? Decía ahorita que hay personas que creen que el peor pecado es dejar de venir a la iglesia, pero lo más peligroso es seguir viniendo con un corazón que ya no puede abrazar a Jesús. Estás ahí, estás con el Padre, estás cerca disfrutando, ¿verdad?, los deleites del Padre, pero no puedes abrazar a Jesús. Hay personas que cantan, pero ya no abrazan. Hay personas, como decía ahorita, que sirven, pero ya no abrazan, predican, oran. Usted puede mencionar lo que sea, pero una cosa es estar cerca del altar y otra cosa muy diferente es estar cerca abrazando a Cristo. Muchas veces el resentimiento logra lo que muchos pecados no pueden lograr: impedir que tú y yo abracemos a Jesús. Hay una persona, o muchas veces hace el resentimiento que una persona permanezca físicamente cerca de Dios, mientras emocionalmente vive una enorme distancia de Él. Y mientras oraba, el Señor comenzó a mostrarme una de las cosas que más está impidiéndole a la iglesia poder abrazarle, y es el resentimiento. Y quiero mencionarte, ¿verdad?, la definición de resentimiento para los que me van a ver a través de las plataformas digitales. Y el resentimiento proviene de la palabra resentir. En otras palabras, usted vuelve a sentir. Y cuando usted vuelve a sentir, puede que lo que usted volvió a sentir no es muy agradable. Vuelve a sentir el dolor, vuelve a sentir una ofensa, vuelve a sentir una herida sin haberla sanado. No es simplemente recordar, es revivir un episodio, revivir un momento una y otra vez. Es permitir que la herida del pasado siga gobernando el presente. Lo voy a repetir. El resentimiento es permitir que una herida del pasado continúe gobernando tu presente. En otras palabras, el resentimiento, aunque dejó de sangrar por fuera, sigue sangrando por dentro. Y esto es peligroso. El resentimiento es el dolor que decidimos darle residencia permanente a nuestro corazón. El resentimiento no siempre grita, ¿verdad? Muchas veces se siente en el silencio,
en el corazón y comienza a gobernar nuestras decisiones, nuestras emociones y sobre todo nuestra relación con Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta noche basado en el tema del mensaje. ¿Qué te impide abrazar a Jesús? Pero ¿qué te impide tener una relación cercana con Jesús? Todo el mundo va a la iglesia, todo el mundo adora, todo el mundo canta, todo el mundo predica, pero ¿cuántos abrazan a Jesús? Abrazar a Jesús implica cercanía. Abrazar a Jesús implica una relación. Abrazar a Jesús significa que no simplemente estás en un espacio específico, aunque estás ahí en la casa de tu padre como lo estuvo el hijo mayor. Sabes que tu papá está ahí, todo lo que tiene tu padre es tuyo. No hay momento de reclamar, no hay momento de recriminar, no hay momento de cuestionar, porque aunque a veces el padre te pueda decir que no, porque no te conviene, tú sabes que todo lo que el Padre te entrega es tuyo. Muchas veces pasamos por alto lo que el Padre quiere hacer, lo que el Padre quiere bendecir, como le pasó al hijo mayor. Todo el mundo habla del hijo menor, todo el mundo habla del hijo que pecó, todo el mundo habla del hijo que se fue, todo el mundo habla del hijo que falló, pero nadie habla del que se quedó en la casa de su padre resentido, se quedó en la casa de su padre herido, porque le hablaron, porque le dijeron, porque tuvieron supuestamente más favoritismo con un hijo que con el otro, porque le dijeron que este hijo es el favorito, que el otro hijo es el favorito. Sin embargo, en la casa de Dios, lo único que te puede impedir que tú y yo abracemos a Jesús es establecer una diferencia entre uno y otro. El Padre nunca tendrá una diferencia entre cada uno de sus hijos. Los ama a todos por igual. Sin embargo, hay momentos donde el Padre tiene una relación diferente con unos que con otros. Eso no significa que tenga preferencia, eso significa una relación, eso significa cercanía, eso significa que cuando alguien está con el Padre y siempre está dispuesto a abrazar, el Padre siempre va a estar dispuesto a recibirlo. Pero hay gente que aunque está cerca de su papá, que aunque está cerca de la casa de su padre, lamentablemente su corazón está lejos de él. Y hay cosas en tu vida y en mi vida, en un tiempo como este, que nos impiden abrazar a Jesús. ¿Alguien está conmigo? Y la definición de abrazar no es solamente rodear a alguien con los brazos. Cuando usted abraza, para usted abrazar, usted tiene que extender ¿qué? Los brazos. Pero si sus brazos están llenos, ¿qué va a pasar? No va a poder extender ni va a poder abrazar al Padre. Abrazar significa recibir, abrazar significa aceptar, abrazar significa acercarse, abrazar significa permanecer unido, demostrar confianza, amor e intimidad. Cuando abraza, baja la guardia. Pastor, no se meta por ahí, porque yo no quiero bajar la guardia. A mí me enseñaron a hacer las cosas de esta manera. Yo tengo que tener la guardia arriba en todo momento, en todo tiempo, porque me hirieron, porque me masacraron, porque me vituperaron. Pero cuánto daño le hicieron a Jesús, y aún así en medio de la cruz Él permaneció con sus brazos abiertos. Él extendió sus brazos y dijo: estoy aquí dispuesto a abrazarte, no importa cuánto me hiera, no importa cuánto me ofenda. Tu Padre está dispuesto a abrazarte aunque tú no quieras, a seguirte aunque tú no quieras, pero tienes que tomar la decisión correcta. ¿Qué te impide abrazar a Jesús? Cuando abrazas, acortas la distancia. Cuando abrazas, expones el corazón. Cuando abrazas, te vuelves vulnerable. Ay, pastor, no se meta, yo no quiero sentirme vulnerable. Para poder abrazar, Dios tiene que ver tu vulnerabilidad, tiene que exponer tu corazón, tiene que disminuir la distancia. Por eso Jesús abrazaba a los niños, pero también abrazaba a los pecadores, abrazaba a los enfermos, porque Jesús sabía el efecto que había en abrazar. Un abrazo comunica: estoy contigo. Un abrazo comunica: no te rechazo. Un abrazo significa: puedes descansar aquí. Entonces, la tragedia del resentimiento no es solamente que dejas de abrazar personas, es que ya no puedes abrazar a Jesús con libertad. A veces pensamos que nos está hablando solamente de personas. El resentimiento nunca construye un muro alrededor de Jesús. Siempre construye un muro alrededor de tu corazón. Y si hay un muro alrededor de tu corazón,
se te hará imposible poder abrazar a Jesús. El resentimiento nunca fue diseñado para destruir solamente relaciones humanas. El resentimiento fue diseñado para romper la comunicación y la comunión con Dios. Hay gente que no se atreven a decir abiertamente que tienen una herida con el Padre. Hay gente que no se atreven a decir que tienen una yuca, como dirías en mi barrio, con Jesús. Hay gente que no se atreven a expresar que hay momentos en su vida donde pusieron algo delante de la presencia del Padre y no tuvieron tal vez la mejor respuesta. El infierno sabe algo, que mientras más lejos estés del abrazo de Cristo, más fácil será convencerte de que ya Dios no te ama. Durante años pensé que Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo, era una historia donde el Señor estaba buscando un hijo que se había perdido. Pero luego que me pongo a escudriñar la escritura, me doy cuenta que es la historia de un padre que está dispuesto a abrazar a su hijo, que está dispuesto a extenderle la mano, que está dispuesto a hacer cosas grandes por él, tanto al que se fue como al que se quedó, tanto al que se fue como el que se marchó. El peligro de esto es que mientras la gente se enfocaba en el que se perdió, había uno dentro de la casa creando una raíz de amargura, creando una emoción grande. Estaba en la casa sirviendo, no hablaba, no se quejaba, no decía, pero tenía algo guardado en su corazón. ¿Y qué era lo que tenía? Resentimiento, volviendo a sentir que su padre no lo amaba, volviendo a sentir que su padre no lo perdonaba, volviendo a sentir que su padre no le entregaba, volviendo a sentir que su padre no le daba lo que él necesitaba que le diera. Sin embargo, cuando se atreve a hacerle el reclamo al padre, me llama la atención que el padre le dice: hijo mío, todo lo que yo tengo es tuyo. Tienes que regocijarte porque este hermano tuyo era muerto y hoy vive, era perdido y hoy es hallado. Entonces a veces no entendemos que lo que nos impide abrazar a Jesús es nuestra propia decisión, es nuestra propia crisis, es nuestra propia película que hemos hecho, donde hemos entendido que el Padre nos está rechazando, que el Padre tiene favoritos, que el Padre le habla a aquel y al otro no, que el Padre le entrega a aquel y al otro no, que el Padre le da al otro y a otro no. Sin embargo, cuando tú entiendes que independientemente Dios tenga un trato diferente con cada uno de nosotros, Él siempre te quiere abrazar, Él siempre te quiere perdonar y Él quiere que llegues a tu destino profético. Un punto bien importante es que había un hijo que estaba muy lejos o demasiado lejos para creer que merecía un abrazo. Pero el otro estaba demasiado resentido para recibirlo. Lo voy a repetir. Había un hijo que estaba demasiado lejos para creer que era digno de un abrazo. Pero el que se quedó en la casa sirviendo en el Padre pensaba que tenía una herida tan grande que se le iba a ser bien difícil poder recibir el abrazo de su Padre. ¿Cuántas veces nos debemos hacer esta pregunta cuando debemos decir qué nos impide abrazar a Jesús? Lucas 15 nos enseña la historia de alguien que se perdió. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos hijos mayores hay en estos momentos en la casa de su padre? ¿Cuántos hijos mayores están callados, no diciendo nada? Sirven en adoración, sirven en servicio, sirven en danza, sirven en maestros, sirven en niños, sirven en pastorado. Pero ¿cuántos están resentidos? ¿Cuántos una herida los ha hecho apartarse de abrazar a su papá? Cada vez que tú y yo nos apartamos de abrazar a nuestro Padre, lo que estamos rompiendo es la relación que Dios quiere establecer entre padre e hijo en un tiempo como este. El abrazo es muy importante porque provoca una relación cercana con tu papá.
Provoca una relación cercana con el que te formó, con el que te creó. No hay manera de que yo pueda tener una relación si no me acerco a mi padre, si no abrazo a mi padre, si no bendigo a mi padre. A lo mejor no entiendo todas las decisiones, a lo mejor no entiendo todo lo que sucede, pero me llama la atención que cuando vemos la historia del hijo pródigo nos damos cuenta que uno regresó sucio, pero recibió el abrazo del padre. El otro estaba limpio, pero nunca quiso entrar a celebrar con su papá. ¿Cuántas veces habremos dejado esperando a Jesús? ¿Cuántas veces hemos hecho, verdad, una mala crianza y nuestro resentimiento ha terminado alejándonos del Padre? Volvemos a sentir la herida, volvemos a sentir el fracaso, volvemos a sentir el dolor. Hay pecados que te sacan de la casa del Padre, pero hay resentimientos que te dejan dentro sin poder disfrutar de tu papá. Todo el mundo se enfoca en el pecado, siempre lo digo. Y no hay problema, hay que atacar al pecado. Pero el pecado no es tu mayor problema. Tu mayor problema es la herida que todavía sigue sangrando por dentro, aunque se ve sana por fuera. Tu mayor problema es la herida que parece que se cerró, pero una y otra vez se levanta, que cada vez que vas a acercarte a tu padre te acuerdas del dolor, te acuerdas de la tristeza, te acuerdas de lo que escogió, te acuerdas de que tu papá se fue a favor del hijo pródigo y no te dio el cabrito, que tu papá se fue a favor del hijo pródigo y no te dio la bendición, que tu papá se fue a favor del hijo pródigo y no contestó tu petición, porque hay momentos que aún diciéndote el padre que no quiere abrazarte, quiere formarte y quiere llevarte a tu destino, aunque a veces no lo entendemos, aunque a veces no lo comprendemos, como no lo entendió tampoco el hijo mayor. Hoy Dios está llamando a una iglesia que pueda abrazar a Jesús, porque cada vez que tú y yo abrazamos a Jesús, lo que estamos haciendo es abrazando a nuestro papá. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué insistimos en ser religiosos? ¿Por qué insistimos en acercarnos a un Dios distante cuando tenemos un Padre cercano? ¿Qué te impide abrazar a Jesús? Una noche donde tú y yo podemos ver que el resentimiento puede cambiar tu manera de ver a Dios. El hijo mayor no veía a su padre como su papá, lo veía como alguien injusto, alguien que había escogido por favoritismo. Cuando tú entiendes que Dios no tiene favoritos, automáticamente tú empiezas a acercarte a tu papá. Automáticamente tú te dejas abrazar. Automáticamente tú te dejas a formar. Pero la primera pregunta en medio del dolor que usted y yo nos hacemos es: ¿por qué conmigo? ¿Por qué no me respondió? ¿Por qué permitió esa enfermedad? ¿Por qué murió esa persona? ¿Por qué no me hizo el milagro? A veces pensamos que Dios está o nuestro Padre está para complacer caprichos. Y sin darnos cuenta empezamos a juzgar al Dios que antes adoramos. Sin darnos cuenta empezamos a señalar. No tenemos el valor de decir: estoy resentido contigo, estoy resentida contigo. Sin embargo, nuestras acciones provocan que el Padre pueda ver que somos como el hijo mayor. Tenemos una distancia aunque estamos cerca de la casa del Padre. El resentimiento endurece el corazón. El padre salió, lo buscó, lo llamó, le rogó, pero él no quiso entrar. No era que la puerta estuviera cerrada, era que el corazón de aquel hijo se había cerrado anteriormente. ¿Cuántas veces habremos cerrado el corazón al Padre? Ahora no tengo tiempo. Me heriste, me lastimaste. Sin embargo, el padre siempre está dispuesto a buscar un hijo. El padre siempre está dispuesto a abrazar un hijo. El padre siempre está dispuesto a perdonar un hijo, pero el hijo tiene que querer abrazar. Todo abrazo está tan cerca de tu decisión. Tú decides si abrazas o si te retiras. Yo decido. Dios puede abrir mares, puede abrir cárceles, puede abrir cielos,
pero jamás va a forzar un corazón que decidió cerrarse. Jamás. El resentimiento te hace abrazar tu dolor antes que abrazar a Jesús. Todos abrazamos algo. Algunos abrazan el miedo, el rechazo, la culpa, la traición, la decepción. Pero mientras tus brazos están ocupados abrazando la herida, no estarán disponibles para poder abrazar a Jesús. Lo más peligroso del resentimiento no es que recuerdes la herida, sino que termines haciendo que esa herida sea tu identidad. Si yo preguntara en esta noche a cuántos nos han herido, alzaríamos las manos y alzaríamos los pies. Porque todos nosotros en momentos dados hemos pasado por momentos de herida. La pregunta grande en esta noche es: ¿qué te impide abrazar a Jesús? ¿Cuánto tiempo llevas abrazando esta ofensa? ¿1 año, 5 años, 20, 30? ¿Sabes qué ocurre con el tiempo? Dejas de abrazar la herida para que la herida empiece a abrazarte a ti. Nosotros empezamos abrazando nuestra herida, pero mientras más tiempo pasa, ya la herida empieza a abrazarnos a nosotros y termina definiendo nuestra forma de amar, nuestra forma de perdonar y nuestra forma de abrazar. Tu forma de confiar, tu forma de servir, tu forma de adorar. Hay personas que no están resentidas con el hermano, lo voy a repetir, están resentidas con Dios. Pero ¿quién puede resentirse con Dios y salga ganando? Nadie. Sin embargo, todos nuestros actos dicen que tengo un resentimiento con el Padre. Nunca lo dicen, pero dejaron de abrazarlo. Oran diferente, adoran diferente, buscan diferente. Porque en el fondo todavía tienen una conversación pendiente. ¿Tú te acuerdas en el 1960? ¿Tú te acuerdas en el 1980? ¿Tú te acuerdas en el 2015? ¿Tú te acuerdas en el 2020, en el 2025, cuando yo te pedí esto? Nunca me ayudaste, nunca me abrazaste, nunca me seguiste, y Dios siempre ha estado ahí. Tu papá siempre ha estado ahí. Desde que fue a la cruz del Calvario enviando a su hijo, estuvo con él en la cruz, dispuesto a abrazarte, dispuesto a perdonarte. Nunca estuvo dispuesto a señalarte. La mayor satisfacción del Padre es que aún en la cruz te extendía los brazos para que pudieras abrazarlo. En medio del dolor, en medio de que fue escupido, vituperado, lacerado. Y hoy usted y yo nos quejamos por cualquier cosa. Si no me trabajas de esta manera, no juego más. Si no te comportas de esta manera, no juego más. Sin embargo, el Padre siempre va a estar dispuesto, como lo estuvo el Padre de la historia del Hijo Pródigo, de buscar al Hijo. El capítulo 15 me llama la atención del libro de Lucas, porque habla de 3 historias donde algo se perdió y siempre hubo una recuperación. Siempre hubo el momento, cada parábola, vieron 3 parábolas en ese capítulo, y siempre el Padre terminó recuperando lo que se había perdido, lo que se había dañado. Sin embargo, la idea de esta noche no es si el Padre te va a abrazar, si el Padre te va a perdonar, si el Padre te va a elevar. La pregunta grande de esta noche es: ¿qué te impide abrazar a Jesús? Muchas veces la palabra favorita de esto es: no entiendo por qué permitiste esto. Y muchas veces el silencio se convierte en distancia. Jesús está con los brazos abiertos, esperando abrazarte. Pero en ese momento tú y yo no tenemos tiempo. En ese momento estamos abrazados de trabajo. En ese momento estamos abrazados de decepción. En ese momento estamos abrazados de tristeza. En ese momento estamos abrazados de culpa. En ese momento estamos abrazados de dolor. ¿Qué te impide abrazar a Jesús? ¿Qué te impide llegar al lugar que Él te dijo que iba a llegar? Una decepción,
una traición, tu desesperación. ¿Qué te impide abrazar a Jesús? Porque abrazando a Jesús es la única manera de poder llegar al Padre. Hoy Dios quiere hablarle a personas que están dentro de la casa de su Padre, que no tiran piedra, como dice en el buen puertorriqueño, ni velan al guardia. Sin embargo, el resentimiento ha crecido de tal manera que les impide abrazar a Jesús, les impide acercarse a Jesús. Yo oro, yo ayuno, pero es que tengo esta yuquita aquí, porque te acuerdas en el año pasado, el año antipasado, cuando estuvimos hablando y nunca me respondiste. ¿Te acuerdas cuando mi familiar partió cuando no tenía que partir? ¿Te acuerdas cuando pasé por un momento de dolor, por un momento de tristeza, por un momento de abuso, por un momento de desesperación? Si tú no me protegiste en ese momento, ¿por qué yo necesito abrazarte en este momento ahora? La herida se ve cerrada por fuera, pero sigue sangrando por dentro. No fue Jesús quien dejó de abrazarte. El hijo mayor nunca abrazó al padre, pero hubo otro hijo, Jesucristo, que, como decía anteriormente en esta prédica, siempre permaneció con sus brazos abiertos. No para rechazarte, no para condenarte, sino porque sabía que la manera de romper el resentimiento de la humanidad era abrazarla con un amor más grande que su dolor. El amor de Dios es más grande que tu dolor. El amor de Dios es más grande que tu tristeza. El amor de Dios es más grande que tu desesperación. El resentimiento te hace recordar quién te hirió. El abrazo de Cristo te recuerda que Él murió por ti. Si hoy todavía recuerdas quién te hirió, estás abrazando el resentimiento. Si recuerdas el que murió por ti, habrás dejado a un lado el resentimiento. Hoy no te voy a pedir que vengas al altar porque eres perfecto. Hoy te voy a pedir que vengas si estás cansado de abrazar aquello que nunca fue diseñado para sostener tu vida y mi vida. Tú que me ves a través de las plataformas digitales. Puede parecerte un mensaje sencillo, un mensaje que todo el mundo lo puede entender, hasta un niño de 5 años. Sin embargo, en la sencillez de Jesús hay un abrazo. En la sencillez de Jesús hay amor. En la sencillez de Jesús hay misericordia. Dios quiere sacarte del lugar donde el enemigo ha querido dejarte estancado o estancada. Estando en la casa de tu Padre, sirviendo en una iglesia, pero sin poder abrazar a Jesús. Hoy es el tiempo donde Dios está llamando a sus hijos a través de Jesús. Hoy es el tiempo donde Dios está perdonando, donde Dios está sanando, donde Dios está restaurando. No importa si entiende que nunca has fallado. No importa si entiende que ayudas 40 días y 40 noches. Hoy, como hijo mayor, Dios te llama a soltar el resentimiento, a soltar la tristeza, a soltar el dolor, a soltar lo que te detuvo, que te impide acercarte y abrazar a Jesús. Cada vez que tú y yo no podemos abrazar a Jesús, estamos rompiendo nuestra relación con el Padre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tú eres uno de esos, yo te invito que esta noche, o esta mañana, o esta tarde, dependiendo a la hora que nos vea, puedas abrazar a Jesús. Nos vemos la semana próxima con una palabra de bendición para ti.